no olvidemos que para ir a Jesucristo no vamos a encontrar camino ni más seguro, ni más fácil, ni más eficiente y más rápido que María Santísima. Por eso el que quiera llegar a Jesucristo comience dirigiéndose a María. Ella es la más interesada en que lleguemos a Jesucristo y ella nos conducirá como de la mano a su Hijo divino y por él al Padre celestial. Si Jesús dijo, Él es el camino para ir al Padre, muy bien podemos afirmar que María es el camino para ir a Jesús. Nuestra Señora, esperanza de los que mueren en tu Hijo Jesús, acompaña en aquella hora y defiéndelos del enemigo infernal. Día 21. La lectura de hoy está tomada del Secreto de María, numerales 23 y 24. La verdadera devoción a la Virgen. Para subir y unirse a Él es valerse del mismo medio de que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y para comunicarnos sus gracias. Y ese medio es la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Hay muchas devociones a la Santísima Virgen y verdaderas, que no hablo aquí de las falsas. Consiste la primera en cumplir con los deberes de cristiano, evitando el pecado mortal, obrando más por amor que por temor, rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como Madre de Dios sin ninguna otra especial devoción para con ella. La segunda tiene para la Virgen más altos sentimientos de estima, amor, veneración y confianza. Induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, a rezar la corona o el Santo Rosario, a honrar las imágenes y altares de María, a publicar sus alabanzas, a alistarse en sus congregaciones. Y esta devoción, con tal que nos abstengamos de pecar, buena es, santa y laudable, pero no tan a propósito como la que sigue para apartar a las almas de las criaturas y desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo. La tercera manera de veneración a la Santísima Virgen, de muy pocas personas conocidas y practicadas, es almas predestinadas. La que os voy a descubrir consiste en darse entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse. Y esto ha de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna. Cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna como casa, familia, renta, bienes interiores del alma, a saber, sus méritos, gracias, virtudes y satisfacciones. En este camino que nosotros hemos emprendido de consagrarnos a Jesús por medio de María, es que vamos a encontrar el camino para llegar a Dios. El espíritu de María es el espíritu de Dios, porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el espíritu del Señor. Pero para conducirnos por el espíritu de María es necesario entregarnos a María y entregarnos de forma tal que seamos solamente movilizados y conducidos por el espíritu de ella. Así como María dijo sí a la voluntad de Dios en ella, así es como nosotros debemos entregarnos, soltar nuestros propósitos y depositarlos en sus manos para que se haga en nosotros la voluntad de Dios, que puede o no coincidir con lo que deseamos o con lo que pedimos, pero con la certeza de que lo que Dios decida siempre va a ser lo mejor y lo más conveniente a nuestra vida. Y siempre es para mayor gloria de Dios, que es lo más importante, porque muy corto es el tiempo aquí en la tierra, pero eterno en el cielo. Es por eso que María nos invita a ser la guía que nosotros necesitamos, el faro que alumbra la oscuridad
para llegar a su Hijo Jesucristo y de ahí al Padre Celestial. Que así sea. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos, para que, viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos.
a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos, para que no te contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros.
Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve, María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve, María, Madre admirable del Hijo. Salve, Madre fidelísima, esposa del Espíritu Santo. Salve, María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes, para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda, tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío, cedan el sitio a tus virtudes mis pecados, tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales. Para ti el ver claro, sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura, para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo.
Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver, y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo, de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga 3 amén. Es, amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Día 21. Propósito. Rezar el Santo Rosario por la conversión de las almas. Hacerlo de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Día 21 de esta preparación para consagrarnos o renovar nuestra consagración a María Santísima, según esta espiritualidad tan hermosa que nos presenta San Luis María Griñón de Montfort. En este caso nos toca ver, leer o escuchar del 169 al 172 del librito de San Luis María. Pues bien, trata allí de la libertad que nos da esta consagración. Parece, como decía San Juan Pablo II, la paradoja, es una paradoja de la cual está plagado de alguna manera el Evangelio. Hay muchas paradojas, ¿no? Y en este caso dice, uno no podría ser más libre, dice el Papa, que siendo esclavo de María o de Jesús en María. Pues bien, habla el santo cómo esta esclavitud nos da la libertad porque nos quita todo escrúpulo, nos ensancha el corazón en cuanto a la confianza en Dios, en cuanto a verlo como Padre, tener esa confianza filial con Él. Y pone un ejemplo de la Madre Inés de Jesús, que no se los voy a relatar, simplemente hago notar cómo esta persona, esta religiosa dominica, luego lo enseña, dice él, lo que ella vive, esta consagración, lo que experimenta, al señor Olier, que funda el seminario de San Sulpicio. Simplemente un detalle, ese seminario es en el cual estudió San Luis María. Un detalle simplemente histórico, un seminario muy bueno sin duda. Bien, y después habla en el número 171 y 72 de la importancia de la salvación de las almas, ¿no? De cómo con lo que hacemos nosotros, con la consagración, ayudamos a salvar las almas, tanto aquí como sacarlas del purgatorio. Son todos temas muy, muy profundos, muy importantes para meditarlos muchos, no me puedo detener en cada uno, simplemente yo quería detenerme un poquito más en lo que es la verdadera libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Porque no siempre, y más en este tiempo en que vivimos, se entiende bien qué significa ser libre, porque dado que esta consagración a María me ayuda a ser libre, bueno, ¿qué es ser libre? Entonces, digamos unas palabras sobre la libertad verdadera. Decía el Papa Benedicto XVI, en todas las épocas, desde los comienzos, pero de modo especial en la época moderna, la libertad ha sido el gran sueño de la humanidad. Bien, el Padre Julio Membiere, un gran sacerdote argentino, formador de nuestro fundador, decía, la palabra libertad, bien interpretada, encierra toda la civilización cristiana. Qué importante, ¿no? Entender bien esa palabra, porque eso es ser cristiano y eso es civilizar en el sentido cristiano, o sea, una civilización cristiana, una cultura cristiana, una sociedad cristiana, eso es una sociedad, una cultura, una civilización libre. Libre, entendiendo bien, por supuesto, la palabra libertad, que sabemos, y si no lo sabemos tenemos que saberlo, de que no hay libertad fuera de Jesucristo. No hay libertad fuera de Jesucristo. Si no, no tenemos fe. Dice así el Señor, si pues el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. El Hijo, Él
Él. Sin Cristo no hay libertad. Y claro, como María nos lleva a Cristo de la mejor manera, entonces esta consagración nos hace realmente libres. San Pablo en Corintios, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Cuánta verdad en estas frases del Evangelio, de las cartas de San Pablo. Por ejemplo, Gálatas 5:1, para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Manteneos firmes en la libertad. Bien, ¿y cómo podemos volver al yugo de la esclavitud? Por medio del pecado. El pecado es lo que nos quita la libertad. Dice así el Señor, Juan 8:34, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Por eso esta esclavitud a María Santísima y por ella a Jesucristo, sí, me hace esclavo, pero esclavo de Dios, esclavo de la Reina de los corazones, María Santísima. Y me ahorra, me quita, me evade de ser esclavo del pecado. Es que nuestra debilidad, nuestra pequeñez, no somos dioses, no podemos decir, bueno, yo hago lo que quiero y soy totalmente libre. Bajo alguien tenemos que estar. Porque cuando decimos yo soy libre y hago lo que quiero en el sentido mundano de la palabra, ya vamos a hablar un poquito de esto, que es libertinaje, termino siendo esclavo del pecado, esclavo por eso del demonio, esclavo de mis propias pasiones, esclavo de mi egoísmo. Y si yo realmente me entrego a Cristo por medio de María, soy realmente libre de todo eso que acabo de decir. Porque Jesús me quiere hacer feliz, me quiere planificar, me quiere hacer libre de verdad. Dirá San Pedro en su segunda carta, hablando de algunos que confundían a los primeros cristianos, les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Si el pecado, si me vence el pecado, la corrupción, lo que sea, me quedo esclavo. Por eso la falsa libertad consiste en querer obrar impulsos de nuestra voluntad, de nuestros caprichos, de nuestras pasiones, porque como dirá San Agustín, haciendo lo que quería, llegaba a donde no quería. Las consecuencias del pecado, hago lo que quiero, sí, y termino donde no quiero, o como no quiero. Por eso dirá León XIII en la encíclica Libertas, el poder pecar no es libertad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. La capacidad, uno dice, a ver, ¿Dios puede pecar? No, ¿verdad? ¿Y que Dios es libre o no? ¿Cierto que sí? ¿Hay alguien más libre que Dios? Y no puede pecar. Entonces quiere decir que si yo puedo pecar, si nosotros podemos pecar, eso no es un signo de libertad. Es el ejercicio de mi libertad, pero la estoy ejercitando mal. O sea, la capacidad de pecar es porque somos limitados. Dios, que es infinitamente perfecto, no puede hacer el mal. Nosotros que no somos perfectos podemos. Pero así como yo puedo libremente decidir meterme en una jaula, cerrar el candado y arrojar la llave y quedarme ahí encerrado, libremente lo decidí. Claro, soy libre de estar aquí encerrado, pero bueno, qué libertad. Así también, libremente puedo pecar y hacer el mal y ser esclavo. Es el ejercicio de la libertad, pero una libertad que la estoy usando mal para esclavizarme. Y eso en el mundo moderno en el que estamos, hay mucha confusión, tenemos nosotros que tenerlo bien claro, porque siempre cuando dice la libertad, la capacidad de hacer el bien y el mal, hay que explicarlo eso, porque es una incapacidad en realidad poder hacer el mal, ¿sí? Entendido como lo estamos diciendo. Hablando de la samaritana, decía el Papa Benedicto XVI, ha tenido 5 maridos, ahora vive con otro. Se ve que hace amplio uso de su libertad y sin embargo no es más libre, sino que está más vacía, ¿no? Ahí está, usa su libertad para estar más vacía. Eso es usar mal la libertad. Eso realmente no es ser libre. Por eso lo primero que nos va a hacer libres, aunque quizás no solamente al mundo, sino a nosotros mismos, porque no estamos convertidos del todo, nos suena un poquito como fuerte, como son los mandamientos, dirá el Papa Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, que vamos a citar un poco ahora. Se cumple el 6 de agosto de este año 2023, 30 años de esa encíclica, realmente una encíclica inmortal, Principios de moral
explicado por el Papa excelentemente, obviamente, y además que Dios es el Papa, con toda la tradición de la Iglesia, con todo el magisterio anterior, etcétera. Es una cosa hermosísima, realmente muy profunda. Y bueno, dice así en numeritos, vamos a citar algunos otros también. Los mandamientos constituyen, pues, la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo son su verificación. Amo al prójimo, con los mandamientos amo a los demás. Bien, constituyen así la primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad, los mandamientos. Y son su inicio, dice el Papa, y ahí cita San Agustín. La primera libertad consiste en estar exentos de crímenes, como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes, y ningún cristiano debe cometerlos, comienza a alzar los ojos a la libertad. Pero esto no es más que el inicio de la libertad, no la libertad perfecta. La libertad perfecta tiene que ir creciendo en ese amor a Dios, al prójimo, etc. Pero se comienza por dejar de pecar, por dejar de cumplir los mandamientos. Eso es realmente el comienzo de la libertad. Eso es la libertad que puede, por supuesto, crecer y mucho. Y por tanto, entonces, y en esto los minutos que quedan nos vamos a dedicar a esto, no hay libertad verdadera, ¿sí? Como no hay en el pecado, no hay libertad verdadera en el error. Hay una unidad, y es lo que el Papa Juan Pablo II en esa encíclica, Veritatis Splendor, comienza el esplendor de la verdad. Habla mucho de eso, de la unión que hay. Si yo quiero ser libre, no me puedo separar de la verdad. Y por supuesto del bien, la verdad y el bien. La verdad es un bien, ¿verdad? Son valores. Bueno, dice, por ejemplo, primero lo cito, a nuestro Señor Jesucristo en Juan 8. Dice Jesús a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánta verdad en esa frase del Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira no me hace libre, el error no me hace libre. Dice el Papa en el número 34, Maestro bueno, le pregunta el joven, ¿no qué he de hacer para heredar la vida eterna? La pregunta moral, sigue el Papa, a la que responde Cristo no puede prescindir del problema de la libertad. Es más, lo considera central, porque no existe moral sin libertad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pregunta moral, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal? No se puede hacer una de esas preguntas sin hacer referencia a la libertad. Y acá va citando el concilio del Papa una y otra vez. El hombre puede convertirse al bien solo en la libertad. ¿Pero qué libertad?, se pregunta el Papa y sigue con el concilio. Frente a aquellos contemporáneos nuestros que tanto defienden la libertad y que la buscan ardientemente, pero que a menudo la cultivan de mala manera, como si fuera lícito todo, con tal de que guste, incluso el mal, presenta el concilio siempre la verdadera libertad, comillas. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Somos libres porque somos imagen de Dios. Un perrito no es libre. Pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, citando al Sirácida, de modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a Él llegue libremente a la plena y feliz perfección. Si existe, sigue el Papa, el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación moral, ¿sí? Todo derecho supone una obligación siempre, grave para cada uno, de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. Tengo obligación grave de buscar la verdad y de, una vez encontrada, vivir con coherencia hacia ella. En este sentido, el cardenal Newman, gran defensor de los derechos de la conciencia, afirmaba con decisión: la conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes. ¿Y qué pasa hoy? Va a decir el Papa, esto lo decía, repetimos, hace 30 años atrás, pero hoy no es que estamos mejor, lamentablemente podemos decir que estamos peor. Pasa lo que de algún modo decía San Pablo en Gálatas 2:4, a pesar de los falsos hermanos, hay falsos hermanos, intrusos que se habían infiltrado furtivamente para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a servidumbre. Hay falsos hermanos.
sea, que una persona sea católica o que sea sacerdote, lamentablemente, aunque sea obispo, puede decirnos cosas, de hecho lo digo porque son cosas muy públicas, puede decirnos cosas que van en contra de lo que el Señor nos enseña. Y entonces, si van en contra de lo que el Señor nos enseña, nos ha enseñado la tradición de la Iglesia en estos 20 siglos, el magisterio de la Iglesia en 20 siglos, etc., son falsos hermanos, porque quieren quitarnos la libertad que nos trajo Cristo. Decía el Papa entonces, algunas tendencias de la teología moral actual, bajo el influjo de las corrientes subjetivas e individualistas a que acabamos de aludir, hablando de eso largo y tendido, interpretan de manera nueva la relación de la libertad con la ley moral, con la naturaleza humana y con la conciencia, y proponen criterios innovadores de valoración moral de los actos. ¿Qué criterios? Criterios que no son del Evangelio. Se trata de tendencias que, aún en su diversidad, coinciden en el hecho de debilitar o incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. ¿Sí? Libertad y verdad las separan. Uno puede ser libre al margen de la verdad, por tanto al margen del bien. ¿Sí? Es en definitiva relativismo. Si queremos hacer un discernimiento crítico de estas tendencias, decía Juan Pablo II, capaz de reconocer cuánto hay en ellas de legítimo, útil y valioso y de indicar al mismo tiempo sus ambigüedades, peligros y errores, debemos examinarlas teniendo en cuenta que la libertad depende fundamentalmente de la verdad, dependencia que ha sido expresada de manera límpida y autorizada por las palabras de Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otro lugar, según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. La verdad con mayúsculas, somete a Cristo. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. Cuánta verdad en esto, valga la redundancia. Bien, muy importante es todo esto de la libertad y de bien usarla. Depende mucho de nuestra vida aquí en la tierra, de lo que podamos influir en los demás, también de nuestra vida eterna. Por eso también todo esto es, si yo me consagro a María Santísima, voy a poder hacer buen uso de mi libertad. Realmente es un regalo grandioso, voy a ser realmente libre con todo lo que eso implica. Delante del hombre, dice el libro del Sirácida, están la vida y la muerte, el bien y el mal, lo que escogiere le será dado. Tenemos la posibilidad, ¿sí?, el ejercicio de la libertad, de usarla mal, como decíamos. Lo que escogiere se le será dado. Qué gran responsabilidad, qué terrible, qué tremendo y qué grandioso es ser libre. Y esto implica, por tanto, una lucha, ¿sí?, de la cual San Luis María no deja de hablarnos, de presentarnos realmente como un combate donde nuestra Madre del Cielo nos ayuda a pelear por el bien, por entregarnos a Dios de verdad. Kierkegaard decía, al hombre se le concede una elección. ¿Aceptarás tú, querido oyente? Una elección, no entre el rojo o el verde, ni entre la plata y el oro. No, una elección entre Dios y el mundo. Ese mundo del cual los 12 primeros días queríamos librarnos y pedíamos especialmente. El hombre no solo puede elegir, sino que tiene que elegir. No le queda otra. Terrible es la lucha en el interior del hombre entre Dios y el mundo. Y lo magnífico es que está en poder de uno la elección. En mi poder está. ¿Qué hago yo con mi vida? ¿A quién le doy la prioridad? Bien, ¿cuánto para rogar a nuestra Madre del Cielo de ser fieles, devotos de ella, entregarnos a ella de todo corazón, con todas nuestras obras, con todos nuestros méritos, para ser más de Cristo y que ella nos proteja? Y que sin hacer un mal uso de nuestra libertad nos corrija, nos ayude como buena madre. Le damos plena autoridad, nos hacemos suyos de tal manera que no nos abandone a pesar de nuestras rebeldías, quizás a pesar de que realmente muestra que eres madre, como decía, si mal no recuerdo, San Bernardo, ¿sí? Muestra ese matre, muéstrate que eres madre, que eres mi madre. Para eso le tengo que ser realmente yo también su hijo, de verdad. Terminamos con unas palabras con las cuales termina la encíclica Veritatis Splendor San Juan Pablo II a María Santísima, como terminan todos sus escritos.
María es signo luminoso y ejemplo preclaro de vida moral. Su vida es enseñanza para todos, escribe San Ambrosio. La vida de María, enseñanza para todos. San Luis María nos presenta en el libro cómo tenemos que imitar sus virtudes. San Ambrosio se dirigía en especial a las vírgenes, pero en un horizonte abierto a todos afirma: el primer deseo ardiente de aprender lo da la nobleza del maestro. ¿Y quién es más noble que la Madre de Dios o más espléndida que aquella que fue elegida por el mismo esplendor? Hermoso. Vive y realiza la propia libertad entregándose a Dios y acogiendo en sí el don de Dios. Hasta el momento del nacimiento custodia en su seno virginal al Hijo de Dios hecho hombre, lo nutre, lo hace crecer y lo acompaña en aquel gesto supremo de libertad que es el sacrificio total de su propia vida. Con el don de sí misma, María entra plenamente en el designio de Dios que se entrega al mundo, acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender. Se convierte así en el modelo de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y merece el título de sede de la sabiduría. Esta sabiduría es Jesucristo mismo, el Verbo eterno de Dios, que revela y cumple perfectamente la voluntad del Padre. María invita a todo ser humano a acoger esta sabiduría. También nos dirige la orden dada a los sirvientes de Caná de Galilea durante el banquete de bodas: haced lo que Él os diga. María comparte nuestra condición humana, pero con total transparencia a la gracia de Dios. No habiendo conocido el pecado, está en condiciones de compadecerse de toda debilidad. Comprende al hombre pecador y lo ama con amor de madre. Precisamente por esto se pone de parte de la verdad y comparte el peso de la Iglesia en el recordar constantemente a todos las exigencias morales. María no nos malcría. Por el mismo motivo, no acepta que el hombre pecador sea engañado por quien pretende amarlo, justificando su pecado, pues sabe que de este modo se vaciará de contenido el sacrificio de Cristo su Hijo. Ninguna absolución, incluso la ofrecida por complacientes doctrinas filosóficas o teológicas, puede hacer verdaderamente feliz al hombre. Solo la cruz y la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y salvación a su vida. Y termina el Papa con esta oración, con la cual también nosotros terminamos la catequesis de este día. María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza en Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó, y de esta manera toda su vida sea un himno a su gloria. Ave María y adelante. María, el mejor camino para ir a Jesús. Saben ustedes que ya estamos hablando de Nuestra Señora, estamos conociéndola más, vamos a tener un conocimiento más sólido de la devoción mariana desde las Sagradas Escrituras, desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hemos venido enamorándonos más de ella, porque desafortunadamente muchas personas han recibido ataques sobre la devoción mariana que les ha hecho de alguna manera perder el amor por Nuestra Señora. Yo quisiera empezar esta lección contándole lo que me sucedió hace algún tiempo saliendo de una capilla de adoración al Santísimo. Yo recuerdo que después de haber estado adorando a Nuestro Señor un buen rato, salía y una señora se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Wilson, ¿puede orar por mí?». Y le dije: «Sí, dígame qué situación tiene». Yo me imaginé que estaba pues con alguna situación de su familia, alguna situación de salud, alguna situación económica, pero me sorprendió mucho lo que me dijo. Ella con lágrimas en los ojos me dijo: «Wilson, me cuesta mucha dificultad amar a la Santísima Virgen María». Yo me quedé muy sorprendido y le dije: «¿Por qué?». Me respondió ella: «Porque cuando era niña tuve una profesora que nos habló muy mal de la Santísima Virgen María y quedé como con un miedo hacia Nuestra Señora. Y yo he querido enamorarme de ella y yo entiendo muy bien desde la razón los argumentos que tenemos como iglesia para enamorarnos, pero se sembró en mí de alguna manera ese temor de amar a Nuestra Señora. Entonces, por favor, ore por mí». Yo le dije que por supuesto iba a orar por ella, que le iba a encomendar en el Santo Rosario, que iba a ofrecer muchas santas misas por ella, en fin. Pero a mí me sorprendió mucho
porque a mí me ocurrió lo contrario. Desde el inicio de mi conversión me fue muy natural amar a la Santísima Virgen María. De hecho, yo inicié mi camino de conversión gracias a Nuestra Señora, por conocerla a ella. Ella, digamos, fue la que me llevó a Jesús y desde el inicio tuve un enorme deseo de consagrarme y me consagré, y para mí nunca ha habido un dilema entre Jesús, María, María, Jesús. El amor que les tengo a ambos es un amor que no tiene ningún tipo de disputa, no tiene ningún tipo de discusión. Porque yo no entiendo el amor como una torta, un ponqué, que si se parte, digamos, le parto un pedazo al amor y se lo doy a María, es un pedazo que dejo de darle a Jesús. No, el amor no es como un ponqué, como una torta, que si se parte, se le deja, al darle un trozo a otra persona, se le deja con un pedazo menos al otro. No, el amor es como el fuego. El amor es difusivo. A ver, es como una antorcha, una vela. Si yo prendo una vela y enciendo con esa vela otra vela, pues esta primera vela no pierde su fuego, todo lo contrario. Cuando se juntan las dos velas pueden arder con mayor intensidad. Así es el amor. Entonces no es que amar a María reste el amor a Jesús. Todo lo contrario, cuando amo a María, lo único que sucede dentro de mí es que se inflama más mi corazón para poder amar a Jesús. Es como que si la vela de mi débil amor se uniera a la vela, a la llama intensa del amor de María, y ahora ya no es una velita debilita como la mía que ama a Jesús, sino una antorcha encendida, porque ya es el corazón de María y mi propio corazón amando a nuestro Señor. Ese día entendí que amar a la Santísima Virgen María es una gracia. Yo no lo había entendido, yo creí que era algo como natural en todo el mundo, pero es una gracia que hay que pedirle a nuestro Señor, una gracia que hay que suplicar al Espíritu Santo, poder conocer a la Santísima Virgen María y enamorarnos de ella, porque ella lo único que sabe hacer es enamorarnos de Cristo. Es un amor recíproco. Jesús nos lleva a enamorarnos de María, María nos inflama para enamorarnos de Jesús. Eso es lo que hace Nuestra Señora. Y podemos decir que esta cita bíblica que se aplica pues naturalmente a los esposos, porque en el contexto del matrimonio fue que se dijo, se puede aplicar también a María y a Jesús, tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículo 9. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mis hermanos, Dios ha unido indisolublemente a Jesús y a María. Desde el inicio de la creación ya profetizó esta unión hasta el fin de la historia. Podemos ver a Jesús y María desde el libro del Génesis unidos hasta el libro del Apocalipsis unidos. Veámoslo. Si leemos detenidamente el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 15, nos vamos a dar cuenta que el anuncio del Mesías, el primer anuncio del Mesías que hace Dios a la humanidad, Adán y Eva habían acabado de pecar, y Dios promete un Salvador a través de una maldición que lanza la serpiente. Y lo dice así: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿De quién está hablando? De la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Ella te pisará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. El hombre cae y Dios promete un Salvador, y lo promete unido a su madre. Es más, dice que ese Salvador será el linaje de esa mujer. ¿Quién es el Salvador? Jesús. María no es la que salva. María no nos salvó, nos salva Cristo. Es la sangre redentora de Cristo la que nos liberó del pecado. Pero Dios quiso unir esa sangre redentora de Cristo a su Madre Santísima. Es más, biológicamente fue María la que le dio esa sangre a Cristo con la que Él nos redimió. Repito, no es María la que nos redime, no es María la que nos salva, es Cristo el que nos salva, y eso lo tenemos perfectamente claro. Y no hay otro nombre en el cielo y en la tierra por el cual podamos ser salvos que el de Cristo Jesús. Eso está perfectamente claro, pero es que Dios quiso asociar a su Madre a todo el misterio de la redención. Dios quiso asociar a María de una manera del todo única en el ministerio de su apostolado y de su redención, ¿no? Entonces, esto es así. La primera vez que Dios presenta al Mesías, lo presenta unido a su madre. Y si vamos a ver, cuando Jesús nace, ¿quiénes son los primeros judíos que contemplan al Mesías? Los pastores, ¿se acuerdan? En Belén había unos pastores a los que los ángeles les anuncian que les ha nacido un Salvador. Ellos llegan corriendo y miren lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 16. Y fueron a toda prisa, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El evangelista Lucas tiene
el detalle de decirnos no solamente que encontraron a Jesús, sino que cuando los primeros judíos, aparte de San José y la Virgen, los primeros judíos que conocieron al Mesías, es decir, los pastores, le encontraron allí en el pesebre, le encontraron al lado de ¿quién? De la Santísima Virgen María y también de San José. Hay que tener mucha devoción también a San José. Y acá abro un paréntesis sobre San José, porque San José hay que amarlo mucho también. A ver, si usted tiene algo muy precioso, muy valioso, piense usted en una joya costosísima, ¿usted se la daría a cualquier persona para que la cuide? ¿Usted se la daría al primero que encuentre? ¿No la pondría usted en algún lugar que tenga las medidas necesarias? ¿No la daría usted a una institución, a algún banco, con una caja fuerte suficientemente segura? Es decir, ¿no la daría usted a alguien que tenga las suficientes condiciones para cuidarlo? Pues, ¿creen ustedes que el Padre Celestial iba a dar a Jesús y a María, sus dos más grandes tesoros, a cualquier persona? Se los dio a San José. ¿Y saben por qué a San José? Porque él tenía las cualidades necesarias para cuidar ese par de tesoros. Por eso hay que amarlo mucho, hay que respetarlo mucho, hay que orarle mucho, hay que encomendarnos mucho a él. Él que veló por la Sagrada Familia, también vela por tu familia. Él que hizo que a la Sagrada Familia no le faltara nada, también logra por su intercesión que no nos falte nada. ¿Cuántos testimonios tengo de mi amado San José que nos ha ayudado en dificultades económicas y he sentido su mano amorosa? Por ahí decía algún santo que todos los santos se santificaron mientras obedecían a Jesús. San José se santificó mientras Jesús le obedecía a él. Bueno, estamos hablando de un santazo al que hay que querer mucho. Pero volvamos al tema. Jesús aparece unido a María desde el libro del Génesis. Jesús aparece unido a María cuando Dios presenta a su Mesías a los más sencillos, a los anahuín. ¿Qué son los anahuín? Los pobres de Yahvé. Estos pastores eran los anahuín. Eran personas que no tenían nada económicamente, tenían solamente a Dios como su Señor, su puente, su providencia, su todo, ¿no? Entonces Dios presenta a Israel, al Mesías, al lado de María. Ahora bien, ¿cuáles fueron los primeros paganos que conocieron al Mesías? Los Reyes Magos, los Reyes de Oriente. No eran judíos, eran paganos. Paganos aquellos que no eran judíos. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Llegan los Reyes Magos y miren lo que pasa. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Imagínense ustedes esta escena. Está la Virgen María cargando a Jesús, llegan ellos, ven al niño con María su madre. ¿Por qué el evangelista dice que lo vieron con María su madre? Hubieran podido decir simplemente vieron al niño, lo que nos interesaba era el niño, pero Dios quiso que quedara consignado en el evangelio que ese niño estaba con María, siempre unidos, Jesús y María siempre unidos. Y llegan, se postran y adoran a Jesús, pero María le tiene en los brazos. O sea que pareciera que estuvieran arrodillados ante María y Jesús. En realidad están arrodillados ante Jesús. Pero tómale una foto a esa escena. Los pastores de rodillas, los Reyes Magos, perdón, de rodillas, la Santísima Virgen María con su niño en sus brazos, contemplando cómo ellos adoran a Jesús. Tengo una bellísima imagen de la Santísima Virgen María con Jesús en sus brazos. Imagínensela así, la tengo acá detrás de mí. Cuando uno se arrodilla ante una imagen de estas, uno hace lo que hicieron los Reyes Magos. Uno se arrodilla a adorar a Jesús, que está en los brazos de María. A Jesús, que está en el vientre de María. En ocasiones no aparecen los brazos de María, pero ¿se han dado cuenta ustedes que las imágenes de la Virgen Santísima, cuando no tiene a Jesús en los brazos, ella aparece embarazadita, aparece encinta? Significa que tiene a Jesús en sus entrañas. O sea que no es propiamente a María a la que nos arrodillamos, sino a Jesús que está en María. Miren qué bonito esto. A Jesús que está en María. Y claro, son imágenes que nos representan. Ya vimos la charla de apologética donde vemos que Dios no prohíbe la imagen, sino la adoración de las imágenes. Ahora, ¿me arrodillo y adoro una imagen porque me arrodillo? De ninguna manera. Yo, cuando me arrodillo, adoro es al Dios al que representa esa imagen, a nuestro Señor Jesucristo, no a la materialidad de la imagen. Así como, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 6, aparece que Josué se arrodilla ante el arca de la alianza a adorar a Yahvé. Y el arca de la alianza era un baúl, no era propiamente Dios, sino una representación de Dios. Entonces, adoramos no la materialidad, sino lo que representa esa materialidad. En este caso el arca representaba la presencia de Yahvé, de Dios. En este caso las imágenes representan la presencia de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, entonces, estamos diciendo que
lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Dios unió a Jesús y a María. ¿Dónde hace Jesús el primer milagro? En Caná de Galilea. ¿Y quién estaba en Caná de Galilea? Es decir, la primera manifestación pública de Jesús al mundo. Caná de Galilea, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Y quién estaba ahí? María. Y por María hace su primer milagro público. Dios ha unido lo que el hombre no puede separar. Lo que el hombre no puede separar. Entonces, mis hermanos, si Dios unió a Jesús y a María, ¿quiénes somos tú y yo para separarlos? Por eso podemos decir que María es el mejor camino para ir a Jesús. Un momentico, pero si solo Jesús es camino, verdad y vida. Claro que sí. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto está clarísimo. Para ir al Padre, solo Cristo es el camino. Nadie dice que María sea camino para ir al Padre, de ninguna manera. Pero es que María es camino para ir a Jesús. María es el camino que tenemos para ir a Jesús. Y quiero que esto quede muy claro. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol San Pablo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entre el Padre y los hombres, solo Cristo es mediador. Entonces, una vez un amigo protestante que yo tenía en la universidad me dijo: oye, Wilson, tú eres católico y estás equivocado al pedirle a la Virgen María. Porque la Biblia dice claramente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y me mostró este pasaje bíblico. Yo le dije: muy bien. Yo le dije: entonces, si yo estoy equivocado, tú podrías pedirle a Jesús por mí para yo salir de este error. Le dije yo a él. Él me dijo: claro que sí, y no solo yo, sino que mi pastor, mi congregación, todos vamos a pedir por ti para que encuentres la verdad. Y le dije: oye, lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo es que tú, tu pastor y tu congregación, que son hombres comunes y corrientes como yo, pecadores como yo, pueden pedir a Jesús por mí, pueden orar a Jesús por mí, pueden interceder ante Jesús por mí, pero María, que es su madre, no lo puede hacer? Entonces me dijo: no, es que María está muerta. Y le dije: ay, sí, discúlpame, hermano, porque Lucas capítulo 20, versículo 38 dice que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Ante el trono de Dios todos viven, y María está viva ante el trono de Dios. Entonces no me vengas a decir que tú, tu pastor, tu congregación, cualquiera puede orar por mí ante Jesús, pero en cambio María, su madre, no lo puede hacer. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Si la más fiel, si la más pura, si la más limpia, si la más obediente fue María, ¿por qué nosotros, que somos pecadores, sí lo podemos hacer y ella no? Y ella no. Entonces, atentos. María es camino para ir a Jesús. Así como otra persona puede ser para ti camino para ir a Jesús también. Otra persona te puede predicar el Evangelio y llevarte a Jesús. Así como otra persona intercede ante Jesús por ti. Pero es que María es el mejor camino para ir a Jesús. ¿Por qué? Porque fue el camino que Él escogió para venir a nosotros. Cristo pudo haberse aparecido de 33 años en el Monte Calvario y decir: ok, he venido a predicar la palabra del amor, he venido a morir por ustedes, hubiera muerto y resucitado sin necesidad de María. Ya tenemos manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento que se hacía presente sin necesidad de nacer en las entrañas purísimas de una mujer. Pero quiso venir al mundo a través de María. Digamos que ese puente por el cual Cristo quiso venir al mundo se llama María, y es el puente que el mundo utiliza para ir a Cristo y con Cristo al Padre. ¿Por qué en las bodas de Caná los dueños de la fiesta no fueron directamente a Jesús? ¿Por qué fueron donde María? Les hubieran dicho: no, directamente donde Jesús. Es que, escúchenme en esto, Dios quiere que nosotros seamos familia, y en la familia todos nos ayudamos. Dios goza con que intercedamos unos por otros. Dios está feliz con que unos nos ayudemos a otros en la intercesión, porque ejercemos la caridad. Uno, cuando es papá, entiende esto perfectamente. Pues yo podría darle todo a mis hijos directamente, claro que les puedo dar directamente todo, pero ¿cómo disfruto cuando mis hijos se ayudan entre ellos? ¿Cómo disfruto cuando ellos tratan de imitar a su papá?
que les da cosas y ellos se ayudan entre ellos. Así es Dios. Dios se pone feliz cuando entre ellos, entre los santos, nos ayudamos, se ayudan. Digamos, los santos ayudan a los hombres ayudan a las almas del purgatorio. Qué misterio tan lindo llamado comunión de los santos. Los pecadores que estamos en la tierra somos ayudados por los santos, pero los pecadores de la tierra podemos ayudar a las almas del purgatorio orando por ellas. Misterio de la comunión de los santos. En ese misterio maravilloso de la comunión de los santos, la Virgen María ocupa un papel protagónico y absolutamente especial. Por eso podemos pedirle a ella que ella interceda por nosotros ante Jesús. O sea, ella es el mejor camino para ir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Montfort dice que María es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Cristo. Camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Cristo. Y dice, es camino fácil, dice Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 152. Es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en el que no hay obstáculo para llegar a Él. Ciertamente se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas, dificultades apenas superables. Sería necesario pasar noches oscuras, terribles agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Mire lo que está diciendo Montfort. No está diciendo que no haya cruces. No está diciendo que al amar a María y al ser devoto de la Virgen vamos a llegar a Cristo sin cruz. No. Claro que vamos a tener cruces. Naturalmente, como cualquier cristiano. Como lo vimos en la lección del sufrimiento, del sentido del sufrimiento, ¿no? Pero es como que María confita esas cruces. Ella endulza esas dificultades y yo como experiencia propia les puedo decir que aún en los momentos más difíciles y las más grandes dificultades he experimentado el amor de Nuestra Señora. Les cuento acá rápidamente, mi papá tuvo un infarto múltiple. Este infarto básicamente le fulminó, lo dejó a punto de morir. Logró recogerlo en la casa, vamos al hospital. En una serie de milagros tomo la ruta que debería tomar. Bueno, fueron milagro tras milagro, íbamos rezando el rosario y la Santísima Virgen María nos iba orientando, digamos, por dónde debíamos ir. Hubo un momento donde todo el tráfico se detuvo, no teníamos nada más que hacer. En ese momento nos pusimos a rezar con más fe el rosario. Mi esposa estaba con nosotros en ese momento en el carro, con mi papá, mi mamá. Mi papá estaba agonizando acá a mi lado, era una escena dramática. Mi esposa grita, ¡una ambulancia! Encontramos una ambulancia en una rotonda, en un redondel, en una glorieta, por donde yo paso todos los días. Durante 15 años he pasado y nunca había visto una ambulancia allí. Pues la Virgen Santísima, sé que por su intercesión recibimos esta ambulancia. Salí corriendo inmediatamente y llegué donde los paramédicos. El caso es que logramos montar a mi papá y llegó mi papá al hospital. Nos dijeron que un minuto más tarde mi papá hubiese muerto. Gracias a Dios mi papá está vivo, pudo conocer a mis hijos, pudo conocer muchos más nietos y sigue con nosotros vivo, gracias a Dios. Es un enamorado de la Virgen también, consagrado a Jesús por María. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo sentí verdaderamente como que nuestra Madre Santísima nos facilitó las cosas. Como que la Virgen te facilita las cosas en la vida, te facilita, hace que las cosas lleguen. Lo que humanamente es imposible, la Virgen hace que las cosas lleguen. Uno experimenta eso. Entonces no es que no haya cruz, sino que en medio de la cruz la Virgen Santísima nos ayuda, nos apoya. Asimismo lo vas a experimentar tú. Bueno, en el tema de María como camino fácil debemos decir también que la Virgen hace que sea como más fácil la vida espiritual, en el sentido de que uno entiende más fácilmente la palabra, uno puede vivir más fácilmente los mandamientos. Uno puede hacer más fácilmente apostolado. Miren ustedes el rosario, es algo fácil, es algo sencillo. Todo lo de María es sencillo, fácil. Todo lo de María es simple, nada complicado. Lo puede hacer cualquier persona. Desde el más grande sabio hasta el más ignorante es capaz de hacer el Santo Rosario. Así es todo con la Virgen María, por eso es un camino fácil. Segundo, es un camino corto. Y dice Montfort, esta devoción a la Santísima Virgen es camino corto para encontrar a Jesucristo, sea porque en Él nadie se extravía, sea porque, como acabo de decir, se avanza por Él con mayor gusto y facilidad y por consiguiente con mayor rapidez. Es un camino corto. Y les puedo decir, he visto innumerable cantidad de personas
que me han dicho, Wilson, he luchado contra este vicio durante toda mi vida, he estado en tales terapias, he estado en tal centro de rehabilitación, y todo eso es válido y todas las ayudas que tengamos son válidas. Pero luego, una vez consagrados a la Virgen María, reciben una gracia de lograr lo que durante años a base de esfuerzo no habían logrado, y lo logran de manera inmediata, o por lo menos de manera bastante corta. Es decir, como que el tiempo se acortara, como que las distancias se acortaran. No estoy diciendo que siempre a través de un milagro. En ocasiones es que el acortarse, digamos, el hecho de dejar este vicio consiste en que aparece finalmente la persona que les va a ayudar en esa dificultad concreta. Otras veces sí es a través de un verdadero milagro de la gracia. Esto lo he visto en repetidas ocasiones. Por eso yo siempre insisto a las personas para que se consagren, que tienen un vicio, que tienen una enorme dificultad, que tienen algo, luchen para consagrarse, porque la Santísima Virgen María ayuda en ese proceso, Ahora, obviamente, para consagrarse se requiere una base mínima. Montfort dirá en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 99, que por lo menos se requiere haber renunciado al pecado mortal, ¿no? Una persona, digamos, que habitualmente vive en pecado mortal, sea porque quiere o sea porque en ese momento no puede salir de él, pues no podría consagrarse todavía, pero hace todo su proceso de preparación, y aún en el proceso de preparación hemos visto que la Santísima Virgen María interviene y ayuda a la persona para que salga de manera rápida de ese pecado, o sea, que hace el proceso corto para salir de allí. Lo que uno no puede hacer es llenarse de soberbia y obstinarse y decir, yo me voy a consagrar así, no importa cómo esté, a mí nadie me va a prohibir que me consagre. Mi tesoro, nadie te va a prohibir que te consagres. Finalmente, eso será una cosa entre Dios y tú, entre tu conciencia y Dios. O sea, en esto nadie va a pelear con nadie. Yo les digo solamente lo que dice el Tratado de la Verdadera Devoción. Montfort dice específicamente que por lo menos uno tiene que estar en gracia de Dios, que luego uno puede caer después, claro, pero no estar en un estado que me tenga habitualmente en pecado. Más bien uno debería tomar la actitud humilde y decir, Señor, yo en este momento todavía no puedo, pero voy a rezar mucho, voy a ser muy devoto de la Virgen María, voy a vivir como si fuera consagrado ya, aunque no me haya podido consagrar todavía, para que rápidamente, para que de manera, digamos, lo más rápido posible, por ruego de la Virgen María, yo pueda salir de este pecado, yo pueda salir de esta situación. Y hay caminos para salir de la situación. No estamos diciendo que una persona está condenada en vida, no. Ni estamos juzgando a nadie. No. La Iglesia es madre amorosa, abre los brazos, y nosotros también en el proceso de consagración te abrimos los brazos para que sigas el proceso. He tenido personas que han hecho el proceso de consagración 2 y 3 veces y después a la tercera vez se pueden consagrar. Y digo, pero se demoraron mucho. No, llevaban, por ejemplo, 5, 6, 10 años esperando un proceso de nulidad, y entonces no se podían casar porque todavía no tenían la nulidad matrimonial. Ambos tenían, o uno de los dos tenía un matrimonio previo, pero de repente en la consagración como que se agilizó este proceso de nulidad, pudieron terminar su nulidad matrimonial y se pudieron casar y se pudieron consagrar. Gloria a Dios. Y cuando no se podían consagrar, seguían fieles. Y si hubieran venido a la misa de consagración y hubieran hecho, digamos, la fila para consagrarse, yo les hubiera sacado de ahí. De ninguna manera. Cada cual ante Dios responde por su conciencia. Lo mismo al terminar este proceso, tendremos una bellísima misa y cada cual ante Dios sabrá si se puede consagrar o no. El que tiene conciencia bien formada dice, me puedo consagrar porque no estoy habitualmente en estado de pecado. El que la tiene deformadita dice, no importa, yo me voy a consagrar. No importa, digo, es tu conciencia. Nosotros no podemos meternos en tu conciencia, es tu conciencia ante Dios. Lo que te digo es que es mejor la actitud humilde. La actitud humilde es, yo voy a hacer todo el proceso. Y estoy seguro que la Virgen será un camino corto para llegar a Jesús. Es decir, me ayudará rápidamente a salir de esto. Me ayudará a que se dé este proceso de nulidad. Me ayudará a renunciar definitivamente a este vicio. Me ayudará a salir de esta situación. Y si no puedo todavía en la consagración que vamos a hacer en tal fecha, entonces espero para la de la otra fecha. Estamos haciendo ceremonias de consagración permanentemente. No es que si no me pude consagrar en una fecha, debo hacer todo el proceso para consagrarme en otra. No, una vez termine, digamos, la situación que tengo, me puedo consagrar inmediatamente en la siguiente ceremonia, sin hacer todo el proceso de preparación de nuevo. Esto es muy lindo, pero es la verdad, y se los digo de una vez con todo el amor del mundo, se los digo de una vez con todo el cariño que les tengo, pero es que esto no es algo que decidimos nosotros, lo dice San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 99, es un camino corto.
Tercero, es un camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse con Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan importante y admirable que María. Entonces, ¿por qué este camino es perfecto? Porque María es perfecta, porque María es perfecta. Entonces, no nos va a extraviar Nuestra Señora. Al contrario, ella nos va a llevar siempre a Jesús. María no es como cualquier otra criatura, que yo amo una criatura y me apego a esa criatura y esa criatura puede desviarme del camino de Dios. María es perfecta porque está unida a Cristo perfectamente. Y por consiguiente, cuando uno la ama a ella, lo único que ella sabe hacer es conducirlo a uno a Cristo. O sino que lo digan esas personas que están renovando en ese momento la consagración. Que de repente se consagraron en alguna época de su vida y se descarrilaron otra vez. Y sin embargo, hoy estás viendo la consagración y hoy el corazón tuyo se está inflamando nuevamente porque ella, que es perfecta, te va llevando otra vez a Jesús. Siempre. Ella va por sus hijos. Ella te enseña la perfección incluso de la caridad. Es perfecta esta consagración, es perfecta esta devoción a la Virgen María porque te lleva a ejercitar la caridad de manera perfecta. Y en eso consiste la santidad, en el ejercicio de la caridad de manera perfecta. Ejercitar la caridad perfectamente. Y la consagración lo exhorta a uno. Y uno se empieza a dar cuenta, oiga, en esta actitud no fui caritativo. Oiga, en esta acción me faltó amor. Aquí respondí feíto. Esta consagración le va llevando a uno a la perfección cristiana. En pocas palabras, nos saca de la mediocridad. Nos saca de la mediocridad. Nos exhorta la Virgen Santísima para que salgamos de la mediocridad. Finalmente, dice Montfort, es un camino seguro. Es fácil, corto, perfecto y cuarto, seguro. Porque esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo, efectivamente. Lo propio de la Virgen Santísima es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como lo propio de Jesucristo es llevarnos al Padre con seguridad. Que no se engañen las personas espirituales creyendo falsamente que María les impide llegar a la unión con Dios, porque ¿será posible que la que halló gracia delante de Dios, para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Jesucristo? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasión retardar la unión divina, pero María no. No me cansaré de repetirlo, dice San Luis de Montfort. Con María a Cristo, con María a Cristo. Esto es seguro. O sea, la Santísima Virgen María no te va a desviar. Y esta devoción que te estoy presentando es segura porque no es nuestra, esto no es de lazos de amor mariano, esto es de la Iglesia, es antiquísima. Es antiquísima. Antes de Montfort ya existía esto. Montfort habla incluso del siglo XI, donde había personas que ya se consagraban totalmente a Jesús por medio de María. Pero Montfort, allá hacia el siglo XVII y XVIII, lo que hace es estructurarla, darle un orden. Y hace 300 años escribió el Tratado de la Verdadera Devoción y la cantidad de santos que ha producido nos muestra su solidez, nos muestra que es una devoción segura. San Juan Pablo II, por ejemplo, se santificó viviendo esta espiritualidad de la consagración. Esto que estás viviendo tú, lo vivió también San Juan Pablo II cuando era seminarista. Tenía escrúpulos en su corazón, temía como amar mucho a la Virgen María y conoció el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, se enamoró de la Santísima Virgen María, se consagró y esta espiritualidad le llevó a la santidad. Y luego él, cuando es papa, escribe que esta devoción a la Virgen María es algo absolutamente eclesial. Miren lo que dice San Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, numeral 48. A este propósito me es grato recordar entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana la figura de San Luis María Grignion de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María, esto que estamos haciendo, como medio eficaz para vivir fielmente los compromisos del bautismo. Observo complacido cómo en nuestros días no faltan tampoco nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y devoción. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Una devoción hermosa, porque es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para ir a Cristo. ¿Cómo colabora María al plan divino de salvación?
Y lo primero que dice este punto del compendio es que María ha sido elegida por Dios. Al haber sido elegida, ha sido preservada del pecado original, y en ese sentido ella, pues su primera forma de participar del misterio de la salvación ha sido pasiva. O sea, ella, en haber sido elegida por Dios, en ello ella no ha tenido participación, ha sido elegida libremente por Dios, preservada del pecado original, y en ese sentido su participación ha sido pasiva. Pero no pensemos que se ha quedado únicamente, ¿no?, en esa acogida pasiva, que por otra parte es muy importante no poner obstáculos a los dones de Dios, porque se dice, bueno, Dios te da, bueno, tú procura no poner obstáculos a los que Dios te dé. Pero además de haber acogido pasivamente los dones de Dios, ella también ha colaborado activamente con ellos. Los ha hecho suyos, los ha acogido en la fe, y ojo, la fe es meritoria, creer es meritorio. María es nuestro modelo en la fe, porque el acto de fe es una acogida del don de Dios. Decimos que nuestros modelos en la fe son Abraham, nuestro padre en la fe, y es María nuestro modelo de fe, es la mujer creyente. Hay un episodio importante, ¿no?, para entender dónde está el verdadero mérito de María, el auténtico mérito de María. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio en el que se le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan? Y entonces Jesús responde de una manera que nos parece sorprendente. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y comentando ese pasaje evangélico, ese pasaje, dice San Agustín que al responder de esa manera, Jesucristo estaba subrayando que el verdadero mérito de su madre no estaba tanto en haberle llevado en su seno, sino en haberle acogido en la fe, en haberle acogido en su corazón, antes de haberle concebido. Eso dice San Bernardo. Antes de que Jesús fuese concebido en el seno de María, había sido acogido en el corazón de María. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Luego María es la oyente de la palabra y es la que cumple la voluntad de Dios, ¿no? Son podemos decir, las dos grandes colaboraciones de María. Acoger la palabra, dar fe a la palabra. Ella es Virgo Audiens, la que escuchó la palabra. Recordad cómo el primer mandamiento está formulado precisamente en un imperativo que dice, escucha Israel, Shema Israel, escucha. Ella es la que ha escuchado, ella es la oyente de la palabra. Y después, además, es la que ha colaborado. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando la palabra de Dios ha sido acogida, cuando María ha dicho fiat, en ese mismo momento ella ha puesto toda su persona, toda su vida al servicio de su Hijo. Hay 4 palabras, se dice, ¿no?, en torno a María que subrayan cómo ha sido su colaboración, y son las siguientes. Ecce, he aquí, fiat, hágase, stabat, estaba ella junto a la cruz, y por último, magnificat. Esas 4 expresiones latinas resumen maravillosamente la colaboración de María. Ecce, aquí está, aquí estoy, aquí me tienes. Fiat, hágase. Stabat, al pie de la cruz, ahí está María. Y por último, magnificat, glorifica mi alma al Señor. Esta es la gran colaboración de María, es la perfecta discípula de Jesucristo y la que nos enseña que nuestra colaboración con Cristo pasa por el acto de fe y por la obediencia y la colaboración con Cristo.